Ya, esperamos un minuto más y comenzamos nuestra reunión. Va a ser la última parte. Les cuento que la próxima semana ya voy a hacer el pedido del trabajo final, que es un informe final nada más de lo que hemos visto en base a un proyecto. Vamos a ver un proyectito, vamos a ver algo y ustedes van a tener que ver cómo se hace, qué sé yo, cuáles son las etapas, lo mismo que hemos visto, pero volcados a una realidad que nosotros descubrimos ahí. Es un informe de 2-3 páginas, no es muy complicado, así que espero que sea fácil también para ustedes hacerlo. Ok, lo último que vamos a ver nosotros entonces va a ser qué es lo que se hace para entregar ya el producto terminado. Ya, fíjense, nosotros hemos visto una preparación del material de la madera, cómo se prepara la madera para que podamos comenzar a trabajar en ella, cómo se cabecea, cómo se cantea, ¿ya? Cómo se cepilla, cómo se deja lista, tecnológicamente hablando, para poder trabajar adecuadamente con ella. Luego de eso, vemos cómo construimos nuestro producto en base a uniones, en base a perforaciones, en base a tarugos, clavos, tornillos, pernos, cajas y espigas, colas de Milano, sistemas de uniones que me permiten de realizar el objeto. ¿Ok? Ahora lo que viene entonces es la preparación. ¿Qué es lo que es esto? La finalidad de este tema es dejar el producto listo para terminarlo. Si fijan bien los conceptos de preparación, de realización y preparación para terminaciones son diferentes. Mire, esta etapa inicial es darle al producto alguna forma, alguna revisión de sus detalles, de presentación, de preparación superficial en base a lijados, en base a moldurados, para poder dejarla listo para que después le apliquemos la terminación. Terminación en la industria de la madera es la aplicación de productos de preservación, de cuidado y de embellecimiento. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver claro. Entonces son dos etapas. Esta es la finalización del producto, en base a, como le dije, moldurado, por ejemplo, moldurado y terminación, y lijado, y la terminación, que es básicamente aplicación de productos de protección y embellecimiento. Así que vamos a ver lo primero, que es moldurado y lijado. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, primero, moldurado y lijado es lo que se hace después que ya tenemos la estructura lista, armada. ¿Ya? Tenemos nuestro mueble con su característica visual correcta, bien estructurado, bien afirmado, listo ya para trabajar. Y ahora vamos a ver qué hacemos para prepararlo entonces para su terminación. El moldurado se denomina de esta manera, entonces a cualquier operación que lo toque una forma o moldura a lo largo o al contorno de una pieza. Las molduras, por ejemplo, ustedes las ven en las casas, son los bordes que traen de uniones de esquinas para tapar la unión, que no se vea tan burda, le ponemos una pieza que tiene unas formas. ¿Ya? Este moldurado se realiza tanto por necesidades funcionales, por ejemplo, redondear el contorno de un asiento para que no moleste cuando no te vas a sentar, ¿ya? O que no dañe, no moleste, no pueda herir a la persona, si tiene ¿cómo se llama? Uniones o aristas muy afiladas, entonces se van redondeando. Ese redondeo, esa terminación que le damos al material es el moldurado, ¿ya? De esa manera entonces lo preparamos para el uso final. O también puede ser para razones estéticas, para crear elementos de adorno a piezas monótonas, como las molduras que se instalan en el piso en los cielos de las habitaciones. ¿Okay? Entonces el moldurado le va a entregar una característica estética
y funcional al producto, para que se vea mejor, para que se acepte mejor, para que se manipule mejor, para que se pueda utilizar de mejor manera. Es un elemento ya, ¿cómo se llama?, agregado al producto final como forma. La forma ya está dada, ahora veamos estas terminaciones, estos elementos que nos dan ciertas características de uso más adecuado. Para realizar esta operación, en la actualidad se utilizan máquinas manuales eléctricas llamadas router, o fresadora manual. Si me espera un segundito. Ya llegué, porque también tenía que ir a mostrar, tenía que tener esto. Esta es una router manual, una fresadora manual. Vamos a verla más adelante cómo funciona bien, para tener la mano. ¿Ya? Es una tupí, o router, perdón. Antiguamente se utilizaban herramientas manuales como los guillam o moldureras manuales que efectuaban un trabajo muy similar al cepillo manual. El cepillo es el que usamos, ¿se acuerdan?, para emparejar una superficie con esa maquinita, esa piecita, es el guillam. El guillam entonces es este, ya este que está aquí. Es una pieza de madera, es un elemento de madera, entonces, que tiene una forma prevista. Esta es la forma que nosotros vamos a dejar en el material. ¿Se fijan? Esta forma. Por ejemplo, podemos redondear una esquina, redondear una pieza, para que quede así con esa forma curva. Esto lo hacemos mediante el uso de estos elementos. También hay otros que tienen otras formas. Este tiene esta forma. ¿Te fijan? Esto que está aquí es el cuchillito. El cuchillo tiene ya la forma, y esta es la forma que nosotros aplicamos acá para poder lograr el producto, la terminación que nosotros queramos. ¿Ok? Ahora, esta otra es una máquina eléctrica. Es una máquina de mano, no es una herramienta porque la fuerza la hace la máquina. Se pone la pieza, y que la pieza es la que tiene la forma y gira. Entonces va pasando por el contorno, o por el largo de la figura, y va dándole la forma final al producto. ¿Ok? Entonces, las moldureras manuales, como las guillaume, estas se llaman guillaume, son estas, tienen distintas formas. Y esta es la ruta en la que yo estaba mostrando, donde en esta parte de la pieza aquí se ponen estas formas. Se fijan, aquí tengo esta forma en la que va dejando el producto en la madera, esta herramienta. Va dejando, esta es la media caña, y este es cuarto rodón, perdón, esta es caña y este es rodón, por la forma que queda al revés. Esta es una media caña y este es un cuarto rodón, son más comunes. Ya, todas estas formas son distintas. Esta es una redondera, y van dejando entonces una forma adecuada para que es la terminación que queremos darle al canto. Hay distintas formas para esto, así que no hay muchas para elegir. Y entonces está también la tupí de piso o manual, o máquina grande. Ya. Esta es una máquina donde uno trabaja de pie alrededor de ella. Aquí en este eje, que es el mismo que está aquí dentro, y en este eje es donde nosotros ponemos la forma, el cuchillo con la forma, la pieza que tiene la forma, que va a girar y va a sacar el material para darle la forma final al producto. ¿Ok? Este es bastante artesanal, alguien se la hizo, un carpintero se la hizo, pero esta ya es industrializada. Ambas cumplen la función de dar una forma a una pieza, un contorno, solo la vista. Entonces, ese es el tema. El primero es moldurado, y luego está el lijado. El lijado de las piezas es la última operación antes del proceso de terminación del producto. Terminación va a ser siempre la aplicación de un material de protección a la superficie. El lijado prepara el producto para recibir la pintura, laco o barniz que se requiera para obtener el acabado del mismo y así poder ser entregado al cliente. Como todas las operaciones anteriores, puede ser manual o mecanizado, realizado con papeles de lija, sujetadas por la mano del operario o con máquinas manuales de lijado. En todos los casos,
Y el nivel de terminación obtenido va a depender del número o grado que posea el papel de lija utilizado. Este número de grano se corresponde con la cantidad de divisiones por pulgada lineal que tiene el tamiz con el que se haya obtenido. Cuanto menor es el número de grano, mayor es este, y por lo tanto más vasto es el lijado. Por ejemplo, una lija de grano 40 pulirá muy burdamente, rayará mucho, en comparación con una lija de grano 80 o 100. Esta, por ejemplo, es una lija, se llama lija al agua, y tiene esta superficie que casi ni molesta tocarla. ¿Por qué? Porque aquí dice grano 400. Es decir, en una pulgada lineal, el tamiz tenía 400 hoyitos por donde pasó el material, este material que va a desbastar. En cambio esta, que tiene grado 50, es mucho más burdo. ¿Se fija? Y significa que en una pulgada lineal, en vez de haber 400 granitos, 400 perforaciones, había 50 solamente. Entonces el grano era un grano grueso el que pasó para formar esto. Este rayaba mucho, es una de las primeras lijas que pasamos para poder devastar la superficie, dejarla así más o menos pareja. Luego vamos aplicando distintos granos, cada vez más altos, para poder dar un grado de terminación final. Fíjese que si nosotros fuéramos capaces de distinguir, podemos sentir la granulosidad hasta el grano 600. Después de eso, es imposible para nosotros. Todo parece como vidrio después del grano 600 para nosotros. Absolutamente suave. ¿Ya? Ok. El material utilizado en el sustrato, en la parte básica, es por lo general papel de alta resistencia o tela. En este caso, por ejemplo, esto es tela. Dice tela esmeril tradicional. ¿Ya? Puede ser papel. Estos son telas también, son otras clases de lija. Y el papel que se utiliza a veces es este, que es un papel craft de alta resistencia. El material entonces que se usa puede ser vidrio molido, que es el más común, era el que se usaba antes, hasta sílice, pasando por distintos tipos de arenas, silicatos. ¿Ya? La forma en que se adhieren ambos materiales por lo general mediante el uso de colas de alta resistencia. Es decir, para fabricar nuestra lija tenemos un sustrato, que es una tela o un papel grueso, un adhesivo, que son colas de alta resistencia, porque la alta resistencia se da porque el material tiene que mantenerse pegado cuando lo están dando de lado. Ya no está empujando, lo que sería fácil, sino de lado. Entonces está tratando de sacar el producto el material que estamos lijando, trata de sacar los granitos. Así que tiene que tener mucha resistencia en ese sentido. Y también el producto final, que es el que va raspando, que es vidrio, desde vidrio molido, como dicen, hasta silicatos muy suaves, que son los que tienen hasta 4.000, 5.000, o sea, que se usa, por ejemplo, para pulir las pinturas de los automóviles. Estas pinturas de automóviles están incluso, aunque ustedes no lo crean, están lijadas finalmente y después se le aplica una pasta para darle pulimento o brillo. El vidrio y los silicatos más burdos se impregnan con adhesivo rojo, café o blanco, como este rojizo café, mientras que los de mayor calidad por uso general son de color gris y se impregnan en tela resistente a la humedad. Este es de color gris para aplicarlo utilizando algún líquido que minimice la fricción y alcance el mejor resultado. Estas entonces son las lijas de alta calidad, y estas son lijas de menor calidad, más bien burdas, utilizadas en la madera. Este es de lijado más vasto, deja una superficie rayada que debemos seguir trabajando para poder dar la terminación que nosotros queramos. Se usa con maderas blandas porque se utiliza más fácilmente. Las maderas duras normalmente uno utiliza lijas de mayor granulometría o más suavecitas. Normalmente entonces debemos entender que el material está siendo sacado, estamos rayando con la lija, y por lo tanto sería bueno, siempre es bueno hacerlo con un material recto, como un taco de madera, como en este caso, para que la lija no esté dando formas ni esté profundizando curvas que serían como nuestros dedos. Lijar con la mano no es lo más adecuado. En los talleres, en las industrias no se usa lijar a mano.
Nosotros lo hacemos en nuestra casa, pero la verdad es que no queda tan bien porque siempre vamos a hacer más presión en la punta de los dedos y bajar una pequeña hondonada dentro del lijado. Entonces no da una buena terminación y si más encima después le aplicamos una, se llama una terminación de alto brillo, eso se va a notar y va a quedar feo. Así que siempre usamos tacos para lijar, que es la forma más básica. Esto es manual, pero con taco, con un taquito que deja la superficie recta en el lijado que nosotros queramos. También se usa, por ejemplo, este tipo de lijadoras que son lijadoras orbitales. Este plato no está girando, sino está vibrando orbitalmente. No sé si me explico la diferencia. El producto no está girando en ese sentido, sino que está vibrando, provocando ese roce en ese sentido. ¿Ya? También está la lijadora oscilante, en que el producto va y se mueve de esta manera, oscilando a lo largo de aquí, que produce un rayado. Estas son máquinas. Esta puede provocar un rayado bastante profundo, se usa con lijas bastante más gruesas. Esta ya es más fina, usamos más terminación. Y tenemos también una lijadora de banda manual, que es la que usa estas bandas que están aquí, ¿ya? Donde nosotros podemos aplicar mucha fuerza. Es una máquina que realmente retira mucho material y es para grandes superficies. Y es una terminación bastante más pesada. También están entonces las lijadoras industriales. Esta lijadora industrial es una lijadora bastante cara, bastante exacta, por lo tanto tiene la capacidad de calibrar, de dejarme la superficie o la pieza a la dimensión que yo quiera y con la terminación adecuada en la superficie. Son varias lijas, como se ven acá, varias lijas que están en rodillos, que van girando, y hacen que la pieza cuando pase sea rayada, raspada, pulida por estas lijas. Y finalmente está la lijadora de banda, que es la que se usa en la mayoría de los talleres, ¿ya? Y pequeñas empresas de mueblistas, donde esta es la banda, aquí va a estar todo este contorno, aquí hay una cama que se mueve por estos rieles, acá en ese sentido, se identifican contra el lijado, y donde se pone la pieza, generalmente aquí se ponen piezas más bien planas, donde después nosotros con una pieza de madera o con una pieza especial vamos apoyando esta lija mientras corre contra la superficie para lijarla. Aquí necesitamos mucha habilidad, ¿ya? Es el operario el que da la terminación, así que del operario depende el grado de terminación que logremos. Aquí no es tanta porque solamente lo determinamos a cierta medida y la máquina es la que entrega la forma final, ¿ya? Aquí entonces solamente utilizamos nuestra habilidad como operario para poder trabajar. ¿Estamos entonces? Entonces, las etapas que nosotros vimos ahora, que es de moldurado de terminación, dejan el mueble preparado para terminarlo. ¿Y cómo se termina? Se termina con la aplicación de líquidos protectores o líquidos que dan ciertas características especiales. Vamos a hablar de ellos ahora. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la terminación, se le llama terminación esta aplicación que estamos hablando. En la industria de la madera se llama terminación a los procesos finales de la fabricación, en donde se prepara la superficie del producto para recibir los elementos de protección y embellecimiento para ser entregado al cliente. Estos pueden ser los siguientes. Estos productos, estos elementos se aplican solos en conjunto, ¿eh? El primero es la tintura. Nosotros aplicamos un líquido que le entrega cierto color distinto a la madera. Nosotros en Chile tenemos productos de madera, o sea, tenemos maderas bastante fome, ¿ya? La mayor parte de nuestras maderas son muy poco interesantes desde el punto de vista de la veta o del color. El pino, por ejemplo, es una madera clara con muy poca veta, para qué decir del álamo. El eucalipto es muy parejo, muy difícil de distinguir veta. Por lo tanto, entonces, nosotros aplicamos tintas. Las tintas pueden tener ciertas características que le entregan un color distinto, un mayor valor, incluso una apariencia de mayor valor al producto. Las tintas son transparentes, solamente otorgan un color a ciertos tonos, pero se ve todavía la madera. Luego están los aceites protectores, que se utilizan, por ejemplo, para materiales o maderas que están en la intemperie, son bastante más comunes, son muy antiguos también en su uso, son los primeros que se usaron, digamos, en términos generales.
para dar protección a las maderas. Están los selladores, lacas, que se aplican en conjunto. Normalmente la terminación industrial es un sellador y después del sellador una laca. Estos dos trabajan en conjunto. O generalmente, como ocurre en la realidad, una tintura, un sellador y una laca. Se aplican esos tres productos a una terminación de un mueble. Si ustedes tienen la oportunidad en alguna ocasión, cuando se pueda, en términos generales, de ir al sector del Presa del Biobío, en Franklin, hay un lugar donde venden muebles, son muebles de baja calidad, no son muebles de muy buena calidad para nada. Sin embargo, el grado de terminación que ellos les dan a través de tintas, lacas y barnices es realmente impresionante. Ellos trabajan de manera que el material, el producto final, queda de bastante buena apariencia. Y hay mucha gente que se puede incluso equivocar y pensar que son muebles más finos. La verdad es que no son finos, son muebles hechos con maderas bastante poco nobles, pero como han sido teñidos, sellados y lacados en muy buena forma, el resultado es bastante aceptable. Una buena manera de entender las ventajas que entrega esto es mirando esa clase de muebles, esa clase de productos. También están entonces los barnices, son más genéricos, y las pinturas. Cada uno de ellos cumple una función específica, la que puede complementarse con otros productos de la lista. Veamos, por ejemplo, qué pasa con la tintura. Es una mezcla de al menos dos componentes, un colorante natural o artificial y un vehículo de aquel que transporta el componente, que puede ser un solvente, un alcohol o simplemente agua, que es lo más común ahora, ¿eh? De hecho, las tintas al agua son las que se han desarrollado con mayor fuerza en estos últimos tiempos y tienen muchas ventajas. Para nosotros, por ejemplo, muchas ventajas para quienes, me refiero a quienes trabajamos por nuestra cuenta. Uno de los primeros colorantes usados, muy antiguo y aún muy utilizado, es el betún de Judea. Es el más común de todos, el primero que se usó. ¿Ok? Es una sustancia que se obtiene del petróleo crudo y que diluida en trementina o agua ras se utiliza para dar un aspecto envejecido a superficies de madera, cerámica, aluminio o yeso. Se usa en muchos elementos este betún. ¿Ya? Queda una tinta bastante diluida, bastante líquida y bastante penetrante que entrega un color distinto a las maderas. Sobre todo se usa mucho con nuestro pino, que es bastante fome, como les decía, y con el betún de Judea ya mejora un poco su apariencia. Otros que se usan mucho también, muy antiguos, son los extractos, que se obtienen a partir de sustancias naturales presentes en distintos componentes del árbol, incluida su semilla o fruto. De esta manera tenemos, entre otros, mucho. El extracto de nogal se usa mucho, que da un color así como cafezoso, chocolatado a la madera. El extracto de caoba, un color café rojizo, más bien oscuro. El avellano, que, bueno, todos son medios cafés, pero este tiene un color más verdoso, que le da una apariencia bastante interesante a la madera. Se usa el extracto de avellano se usa más bien con eucalipto porque es una superficie que lo recibe bastante mejor. Por lo general su uso está destinado a cubrir imperfecciones y dar una apariencia de madera de mayor valor al producto. Ahora hay que aclarar sí que la tintura, estos tintas, no protegen para nada la madera, ya solamente le dan color. Y son estos los que se utilizan. Este es el que les recomiendo que usen, lo compren, no es caro, es de muy fácil aplicación, se puede aplicar con brocha o con muñequilla, ya vamos a ver de qué se trata eso. Y fíjense que estas mismas piezas de madera, una sola pieza de madera, tiene distintos tonos. Este es un nogal, este es un caoba, estos son albayaldes claros, que sé yo, hay una serie de otras tintas, de otros colores que dan a la madera cierto color. Luego están los aceites protectores, que son productos que se han usado desde la antigüedad, ya que han mantenido un buen nivel de desempeño comparado con productos artificiales desarrollados a partir del siglo XX. Es decir, los productos de aceites protectores que nosotros conocemos desde antes, todavía se utilizan desde hace mucho tiempo y son todavía bastante útiles. Los más comunes son estos dos. Y el primero es la cera, que se dejó de usar durante un tiempo. Durante el siglo XX, el siglo pasado, la gente prefería las terminaciones estéticas de tipo químicas, técnicas, de alta tecnología, ¿ya? Que dan un producto una buena apariencia, buenos resultados, pero eran contaminantes, eran hediondos, tenían mucho olor a solvente, así que la gente no les gusta ahora. ¿Ya? Y la cera fue anterior a eso. La cera se extrae de la miel de abeja, se extrae de esa fabricación, y es un antiguo elemento de protección que se ha vuelto más reconocido
últimamente por sus características de protección y durabilidad. Bueno, es económico, es limpio, es fácil de aplicación y buena resistencia al uso. Generalmente yo lo utilizo para elementos de madera que van a estar en contacto directo con los alimentos, ¿ya? Para fruteras, para paneras, para elementos donde guardar alimentos, siempre es bueno en ese caso usar esta clase de elementos que protege, da cierto brillo y no contamina con malos olores lo que estamos guardando. Así que para allá se usa mucho. Se usa en mangos de herramientas también porque cuando no ataca la piel después, también cuando uno lo está usando y si transpira la piel, por ejemplo, algunos elementos químicos pueden también hacer molestos, pueden provocar ciertos problemas en la piel cuando se juntan, así que la cera es una buena alternativa para eso. El otro que se usa mucho, muy comúnmente todavía, es el aceite de linaza. Como dice su nombre, se extrae de la semilla del lino, por algo se llama linaza. Por presión y decantación, como si estuviéramos sacando aceite de oliva, aceite en común, que toman las piezas y las prensan y van escurriendo el líquido. Ese es el aceite de linaza. Es un líquido que se usa en forma primitiva, hervido y en caliente. O sea, antes teníamos que hervirlo y mantenerlo caliente para aplicarlo. Ahora ya no es necesario porque los productos ya se tecnificaron un poco más, pero el aceite de linaza sigue siendo un enorme elemento de protección para la madera. Ya protege contra el agua, contra los rayos ultravioleta, protege entonces de la intemperie a la madera. No es muy bonito de ver después, no se nota mucho de repente cuando está protegido, pero sí protege bastante. En este caso entonces lo que se usan son esto, por ejemplo esta cera para muebles de bionaturales se usa bastante y esta otra aceite de linaza también es muy, muy usado. El tarrito que les recomiendo comprar es simplemente llegar y aplicar bastante líquido y provoca un buen resultado. Ahora, el sellador es un producto que se aplica a la superficie de la madera para sellar los poros de la misma, ya tal como indica su nombre, y generar una superficie apta para recibir el tratamiento estético final. Una cosa que tenemos que tener claro, las maderas deben estar preparadas para recibir la terminación, el barniz, la laca, la pintura. Y la forma de prepararlas es sellándolas con este material. El sellador entonces es lo que hace que la madera quede preparada. Y se usa de una forma muy simple. Este sellador se aplica directamente con brocha, generalmente con brocha o con spray, a la superficie de la madera y se deja secar. ¿Ya? Acuérdense que la madera ya estaba lijada, ya estaba suave y todo, pero ustedes van a notar que una vez que aplican el sellador y se secó, queda áspera nuevamente porque se humedeció y todas las fibras se brotaron. Entonces esas fibras hay que lijarlas después del sellador con una lija muy fina, la lijamos adecuadamente, muy fina, y luego aplicamos una segunda mano, ¿ya? Y según la madera, si es demasiado porosa, podemos aplicar hasta 3 manos, ¿ok? Entonces, una vez que están estas manos aplicadas, podemos entregar entonces, aplicarle el otro producto que viene a continuación. El sellador no es un producto de terminación, es un producto de preparación para la terminación. Es normalmente transparente y permite entonces dejar la superficie lista para aplicar lo que venga. Y en este caso estos son los selladores para madera, ultraprotectores, naturales, porque generalmente no tienen color, y este que les recomiendo es al agua, que no tiene tanto olor, que es fácil de limpiar cuando uno lo está aplicando recién, así que tiene muchas ventajas para nosotros en nuestro trabajo poco profesional, nuestro trabajo de hobby. ¿Ok? Luego de eso entonces aplicamos la laca. Es un componente que se aplica directamente en la superficie, una vez tratada con sellador, y permite entregar características estéticas y de protección a la madera. Así como el sellador es incoloro, se fabrica con componentes similares. Su principal importancia está en la belleza que entrega la madera, resaltando las vetas y otorgándole el grado de brillo que se le desea entregar. Hay lacas muy brillantes, hay lacas mates y hay lacas muy opacas, lo que uno quiera. ¿Ya? Y eso es la terminación que vamos a entregar. Además puede entregar alguna protección contra los arañazos y las marcas de agua. Dependiendo del tipo, hay lacas a la peroxilina, laca ureica, lacas de poliuretano. El poliuretano, por ejemplo, entrega mucha resistencia, ofrece deja capas muy gruesas que protegen bastante. La peroxilina entrega mucho brillo, ¿ya? Y una capa de protección contra el ataque del alcohol. Por ejemplo, cuando dejamos un vasito con copete y puede escurrir un poco, ahí se protege la madera. Es importante que la laca puede usarse para sellar la madera,
si no se cuenta con el producto correcto. Pero el sellador no puede ser usado como laca de terminación. El sellador no sirve, no da brillo, no da nada, no da protección, solamente sella. ¿Ok? Estas también son las lacas a la pioxilina, esta es muy buena, como les decía, en ese sentido. Y esta es al agua, también bastante buena. El barniz es un producto que nosotros conocemos mucho, lo compramos tranquilamente en la ferretería, hasta en los supermercados venden barniz. Es un material que se aplica a la madera y que cumple múltiples funciones, tales como la de dar color, sellar y dar acabado, como lo hace la laca. Su uso más extendido es en el hogar y en los trabajos de madera tipo hobby y amateur, dado que si bien cumple todas las características descritas, no lo hace de buena forma ninguna. No es un buen producto. No da un buen sellado, no da un sellado de alta calidad, no da una terminación de alta calidad, pero es bastante bueno razonablemente hablando. ¿Ya? A nosotros nos sirve, nosotros aplicamos 2 o 3 manos de barniz y nuestro producto queda bastante bien. Pues también, y es una característica poco conocida, poco desarrollada, pero el barniz, además lo podemos comprar con tintura. Es decir, hay un barniz color alese, un barniz color nogal, hay barnices naturales, obviamente, pero hay barnices de distintos tonos que le entregan ese mismo tono a la madera. Realmente dan un tono parejo, no resalta la veta, queda un color más o menos similar, transparente, algo se ve la veta. No es una excelente terminación, pero es una buena terminación cuando nosotros queremos hacer un producto rápido o un producto para nuestra casa donde no seamos tan exigentes. Es una muy buena solución para trabajos artesanales y del hogar. Entonces, estos son los barnices que nosotros estamos usando y estos son los, en términos generales, los que se utilizan. Dice que destaca la veta de la madera, el barniz marino, no es tan así en términos generales, ya siempre entrega una uniformidad de color, pero protege y sirve para lo que nosotros queramos. Sobre todo este barniz marino, que es un barniz que tiene características de resistencia a la intemperie, a la humedad, a los rayos ultravioleta. Entonces también tiene esa ventaja. Podemos utilizarlo en rejas, en fachadas de madera de casa, en productos que estén a la intemperie bastante bien. Sin embargo, hay que recordar que no es cosa de que lo apliquemos y nos olvidemos, sino que cada cierto tiempo debemos dar otra nueva aplicación. Es decir, estar aplicando esto una o 2 veces al año para poder mantener nuestra madera en la intemperie. ¿Ya? Dejar la madera a la intemperie más de una sesión, más de un año, no es bueno para la madera. Finalmente la pintura, que es un componente similar a la laca y como ella debe ser aplicada en superficies ya tratadas con sellador o imprimante. Hay 2 características. Entonces, hay un sellador que les decía yo que prepara la superficie, y un imprimante que también prepara la superficie, la sella y todo, pero que es opaco, que no permite que se vea al fondo, y eso se utiliza antes de la pintura. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos es usar sellador y laca transparente o imprimante y pintura. La pintura tapa completamente la superficie, no se ve absolutamente nada de la superficie, oculta todo lo que es veta de la madera, queda la superficie del color opaco que estábamos viendo, nada más. Al igual que la laca de la pintura se fabrica con resinas y algún vehículo que puede ser sintético, solvente o agua, con el agregado de poseer colorantes que le otorgan la capacidad de entregar color y cubrir completamente la superficie. ¿Ya? No se usa mucho en la madera en la madera de muebles finos, pero sí existe una línea, la línea de muebles infantiles, por ejemplo, donde se prefiere que sean fáciles de lavar, entonces la pintura es una mejor alternativa para eso, como esto, por ejemplo, esmalte Luxen. Las pinturas son estas, si se fijan bien aquí estamos cubriendo completamente la veta de la madera, aquí esta veta es de un pino oregón, que se ve bastante bonita, pero aquí decidieron taparla por completo. En las sillas para niñas, por ejemplo, que como podría ser esta, no es tanto problema, pero acá podría ser feo. ¿Ok? ¿Cómo se aplican estas cosas? Estos elementos se aplican de 3 maneras distintas. Y se han aplicado de esta misma manera hace muchos años, muchísimos años. La muñequilla es la aplicación más antigua. La brocha es la aplicación que todavía tiene una gran aceptación. El spray es el último de los métodos, pero así todo tiene más de 100 años de uso. Así tampoco es una cosa sumamente nueva. ¿Ok? Así que vamos viendo primero. Primero la muñequilla se utiliza en la fabricación de muebles y productos de madera de tiempos ancestrales, ya que posee excelentes características de uso. Permite controlar adecuadamente la cantidad que se aplica y el espesor de la superficie. Entonces, la muñequilla tiene esas ventajas. Es uno de los primeros elementos que se utilizó para barnizar, para aplicar aceites. Porque una muñequilla es una pelota de tela que
se unta el material y se empuja contra la superficie estirándolo sobre la superficie, de manera que va presionando el material contra la madera, contra el producto, obligando a penetrarlo. De esa manera entonces es mucho más eficiente. La desventaja es que necesita mucha habilidad para no dejar marcas. ¿Ya? Hay que saber usarlo. Esta es la forma en que ustedes podrían incluso hacer estas muñequillas y se van a dar cuenta que la terminación que logran es de muy buena calidad si lo hacen con mucho cuidado. Es una pelota de algodón envuelta en un trapo, un paño de algodón también, quedando de esta manera. Esta parte es la que se unta en el material para desparramarlo sobre la superficie y poder entregar entonces esa terminación. Normalmente los lacados brillantes de alto brillo, como por ejemplo la superficie de los pianos, para que tengan una idea, se utiliza barnizando. Es con muñequilla. La muñequilla se usa todavía en la fabricación de muebles finos. En los muebles de alta productividad, los muebles industriales que nosotros usamos normalmente, nosotros compramos en las grandes tiendas, esto ya no se usa porque es muy caro comparativamente hablando. ¿Ya? La otra aplicación que se usa mucho es la brocha y pincel, que es de las más antiguas también. Es bastante fácil uso, todo el mundo lo puede usar, generalmente no lo saben usar correctamente, pero lo usan todo el tiempo, controla bastante bien la aplicación. La terminación, dependiendo del material, puede que no sea tan buena porque la brocha tiende a dejar rayas, a dejar un rayado, que la muñequilla no lo hace, pero este rayado entonces, si el material es muy reseco, muy duro, muy resistente, va a quedar ahí, y entonces no va a dar una terminación agradable. Se usa entonces para aplicación de barnices y lacas o tinturas en superficie que son un poquito más burdas, ¿ya? No es común encontrar muebles barnizados con brochas, no es lo que más se ocupa, excepto que tuviéramos productos, lacas, pinturas, que sean de menos densidad, de manera que en el momento de aplicar la superficie, el brochazo, el mismo material se estirará solo. No es muy común que ocurra, pero sería la única característica de uso para la fabricación de muebles. Depende de la habilidad del operario y es muy menor, y se puede aprender a utilizar correctamente en muy poco tiempo. Una de las cosas que quiero que tengamos muy claro es que cuando estamos usando brochas como esta, nosotros solamente deberíamos untar el material hasta un tercio del pelo, hasta esta parte nomás, no llegar hasta el fondo, no llegar hasta acá abajo, no llegar hasta el unión, porque cuando nosotros apliquemos el material después en la superficie, estas piezas, este sector, no va a botar la laca o el material, no lo va a aplicar, va a quedar aquí y se va a ir secando, y nuestra brocha va a durar muy poco tiempo. Por lo tanto, solamente el primer tercio es el que nosotros vamos a utilizar para pintar. El resto no se utiliza, no lleguen con el material hasta aquí, no metan la brocha completamente en el tarro, jamás, ¿ya? Solamente esta primera etapa. ¿Estamos? El spray es de los últimos que se han incorporado y que tiene dos variantes. Una que es la pistola con aire, que es la forma utilizada industrialmente. La industria en general lo utiliza, pero lamentablemente esto es bastante más caro porque necesitamos compresores de aire, necesitamos un equipo de pintura, necesitamos una cámara porque para que se spraye, para que se logre esta aplicación, necesitamos grandes aplicaciones de diluyente. El material es bastante líquido, entonces ha sido diluido mucho y no es tanto el material que nosotros necesitamos que quede en la superficie, sino que es mucho vehículo que queda flotando en el aire. Entonces necesitamos cámaras de extracción para estos olores o estos solventes. Así que es un producto bastante rentable, bastante fácil de aplicar en grandes cantidades industriales, deja una terminación bastante pareja, no tiene muy buena penetración en el material porque no lo golpea, sino simplemente se deposita con él. Sin embargo, sí se aplica bastante alto, pero requiere una alta inversión. Así que no es muy rentable para nosotros, simples seres humanos, sino que solo para la industria. El aerosol, por el otro lado, está al alcance de quien quiera, son las latitas que nosotros compramos en el supermercado, que también es playa. Y si nosotros las usamos correctamente, podemos lograr terminaciones de bastante buena calidad. Ahora ya tenemos productos en general de muchas variedades en estas latitas. Esta, por ejemplo, es el sprayado industrial, donde aquí está el material, aquí viene el aire para poder producir el sprayado y el desparramo de
material sobre la superficie. Si se fijan bien, hay mucho material que queda flotando en el aire, no todo queda aplicado en, el material, en la superficie, por lo tanto hay mucha pérdida y el olor del solvente es bastante alto. ¿Ya? Y estos son los artesanales, donde el resultado es bastante parecido, el olor también es fuerte porque el solvente que está empujando el material es el que está provocando el olor, pero la grado de terminación es bastante adecuado. Y si nosotros vamos a hacer uno o dos productos, en vez de tener toda esta inversión, compramos una lata de material nada más, ¿ya? Y podemos dar la terminación que queramos, y existen, como les dije, variedades de productos para que se están utilizando ahora. Antes era solamente esmalte, ahora tenemos laca, tenemos barniz, tenemos tintas, tenemos materiales con muchas otras calidades. ¿Ok? Eso es entonces. Esas son entonces las variantes que nosotros tenemos para trabajar en la terminación de los productos, de nuestro producto. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar? Bueno, jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar ahora? La próxima semana vamos a terminar las características del informe final, vamos a ver cómo funciona, en donde ustedes van a tener que hacer una entrega, un informe donde me indiquen las características, todos los espacios que hemos visto, definiciones y elementos utilizados en un producto específico. ¿Ok? La próxima semana entonces entregamos las características y tenemos, ojalá que en menos de una semana, ojalá dentro de la semana, por ejemplo de lunes a viernes, ya listo la entrega. No es muy complicado, así que espero que podamos hacerlo fácilmente. Como es un taller, ustedes tienen que informar qué es lo que han aprendido. No es una prueba, no se hacen pruebas, es un informe de lo que se aprendió. Voy a subir todas estas presentaciones, el material está en la página para que ustedes lo vean, de ahí van a sacar la información para poder construir su informe. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, y entonces, jóvenes, nos vemos la próxima reunión. Que estén muy bien, cuídense. Mucho. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Catalina, que estés bien.